Unidad 2. Tratamiento térmico del acero. El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 2.1% en peso de la composición de la aleación, alcanzando normalmente porcentajes entre el 0.2% y el 0.3%. El hierro es considerado un metal relativamente duro y tenaz, con una temperatura de fusión de 1.535 grados y punto de ebullición de 2.740 grados centígrados. El tratamiento térmico del acero es todo proceso de calentamiento y enfriamiento controlados al que se somete el metal con el propósito de variar alguna de sus propiedades. Dentro de esta clasificación de los tratamientos térmicos del acero, decimos que el recocido es uno de ellos. El recocido es un tratamiento térmico cuya finalidad es el ablandamiento y la recuperación de la estructura o la eliminación de tensiones internas, generalmente en metales. Cualquier metal que haya sido tratado tiene como resultado una alteración de las propiedades físicas del mismo, el cual consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura para después dejar que se enfríe lentamente, habitualmente apagando el horno y dejando el metal en su interior para que su temperatura disminuya de forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza la temperatura ambiente. Mediante la combinación de varios trabajos en frío y varios recocidos se puede llegar a obtener grandes deformaciones en el metal que esto le da otra forma. De esta manera, impartir ductibilidad. El recocido se realiza principalmente para alterar la estructura del material para obtener las propiedades mecánicas deseadas, ablandando el metal y mejorando su maquinabilidad. Recristalizar los metales trabajados en frío para aliviar los esfuerzos residuales. Las operaciones de recocido se ejecutan algunas veces con el único propósito de aliviar los esfuerzos residuales en la pieza de trabajo, causadas por los procesos de deformado previo. Este tratamiento es conocido como recocido para alivio de esfuerzos, el cual ayuda a reducir distorsiones y las variaciones dimensionales, que pueden resultar de otra manera en las partes que fueron sometidas a esfuerzos. Se debe tener en cuenta que el recocido no proporciona generalmente las características más adecuadas para la utilización del acero. Por lo general, al material se les realiza un tratamiento posterior con el objetivo de obtener las características óptimas deseadas. El recocido se clasifica en función de la temperatura máxima a la que se calienta el acero y en función de las condiciones y velocidades de enfriamiento. Primero, con calentamientos a temperaturas superiores a la austenización, se tiene el recocido de regeneración o de austenización completa. Para aceros hiperteutoides se calienta de modo que en austenita y se enfría lentamente hasta 500 grados centígrados, de manera que la austenita se transforma en ferrita y perlita de grano grueso. Después se enfría al aire libre. 2. Recocido globular de austenización incompleta. Para aceros hipertectoides y aceros aleados usados en herramientas, la ferrita se transforma en austenita, la cementita no se transforma y adopta temple. El tratamiento de temple consiste en enfriar de manera controlada a la mayoría de las variantes de aceros aleados previamente calentados a temperaturas de entre 750 grados centígrados y 1300 grados centígrados. Dependiendo del material base, la temperatura y tiempo de calentamiento y severidad del enfriamiento se pueden conseguir una amplia gama de durezas. El proceso de temple consta de dos fases, una de calentamiento y otra de enfriamiento. Como, como norma general, la velocidad de calentamiento es moderado. Se requiere un tiempo determinado dependiendo de la pieza. Los medios de enfriamiento más usados son agua, aceite y soluciones salinas. Mediante el temple sometemos a los metales o aleaciones
a un calentamiento continuo y luego de un enfriamiento rápido a una temperatura crítica, modifica un cambio en su estructura interna, aumentando de esta manera su resistencia, tenacidad y dureza. Para prolongar la vida útil de los aceros, el rol del enfriamiento juega un papel muy importante, garantizando de este modo ya en las propiedades mecánicas y la martensita. La correcta aplicación del temple garantiza en gran medida la capacidad de obtener una gran estructura y capacidades tales en donde la pieza no llega a perder sus cualidades. La elevación de temperatura debe ser uniforme. Esto se consigue elevando la temperatura del horno lo más lento posible. Existen diversos factores que influyen en gran medida en el tratamiento del temple, ya que el calentamiento continuo influirá. La finalidad del temple es aumentar la dureza y resistencia del acero. Para ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada a la crítica superior, entre 700 y 900 grados centígrados, y se enfría luego más o menos rápidamente. Existen distintos tipos de temples, algunos ducha de agua. Revenido. Es un tratamiento complementario del temple que regularmente sigue a la unión de dos tratamientos. También se le llama bonificado. El tratamiento de revenido consiste en calentar el acero seguido de normalización a templado a una temperatura menor al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se desean resultados elevados en tenacidad, o lento para reducir al máximo las tensiones térmicas que puedan causar deformaciones. Fines: mejorar los efectos del temple llevando al acero a un punto de mínima fragilidad, reducir las tensiones internas de transformación que se originan en el temple, cambiar las características mecánicas en las piezas templadas generando los siguientes efectos: reducir la resistencia a la ruptura por tracción, el límite, elasticidad y la dureza, elevar las características de ductibilidad, alargamiento, estricción y las de tenacidad. Tipos de revenido: baja temperatura o eliminación de tensiones. Finalidad: es reducir tensiones internas del material templado sin reducir la dureza. El procedimiento es seleccionar el acero adecuado, seleccionar la temperatura del calentamiento, determinar la dureza inicial, calentar la pieza de 200 grados a 300, mantener la temperatura constante, sacar la pieza del horno, enfriarlo al determinar la dureza final, alta temperatura o bonificación. La finalidad es aumentar la tensión de los aceros templados. El procedimiento es seleccionar el acero adecuado, seleccionar la temperatura de calentamiento, determinar la dureza inicial, calentar la pieza de 580 grados a 630 grados, mantener la temperatura constante, sacar la pieza del horno y enfriarla lentamente, preferidamente al aire, y determinar la dureza final. Estabilización. La finalidad es eliminar las tensiones internas de los aceros templados para obtener estabilidad dimensional. El procedimiento es seleccionar el acero adecuado, determinar la dureza inicial, calentar la pieza a 150 grados, mantener la temperatura constante, sacar la pieza del horno y enfriarla lentamente, preferentemente al aire, determinar la dureza. Factores. Los factores que influyen en el revenido son los siguientes: la temperatura, el tiempo de revenido, velocidad de enfriamiento, dimensiones de la pieza.
Las fases del revenido. El revenido se hace en 3 fases, calentando a una temperatura inferior a la crítica. El calentamiento se suele hacer en hornos de sales para los aceros al carbono de construcción. La temperatura de revenido está comprometida entre 450 grados a 600, mientras que para los aceros de herramientas de revenido es de 200 a 350 grados. Mantenimiento de la temperatura. La duración del revenido a baja temperatura es mayor a las temperaturas más elevadas para dar tiempo a que sea homogénea la temperatura en toda la pieza. Enfriamiento. La velocidad de enfriamiento del revenido no tiene influencia alguna sobre el material, tratando cuando las temperaturas alcanzadas no sobrepasa la que determina la zona de fragilidad del material. En este caso se enfría con agua. El último tema a tratar es tratamientos termoquímicos del acero. Nos dice que estos son tratamientos termoquímicos en los que además de los cambios de la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial. Esto con que para el objetivo más común de estos tratamientos, aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento aumentado, el poder lubricante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión. Como primer punto tenemos a la cementación. Nos dice que es la que aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono a la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento de él. Nos dice que también puede tener contenido de carbono de la zona periférica, obteniendo después por medio de temple y revenido una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad en el núcleo. El segundo punto es la nitruración. Al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 grados centígrados dentro de una corriente de gas amoníaco más oxígeno. El que sigue es la cianuración. Este nos dice que es un endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utiliza como baños de cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplica a temperaturas entre 760 y 950 grados centígrados. Y bien, bueno, esto ha sido todo nuestro video. De antemano, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.